El monasterio de San Lorenzo del Escorial pertenece al Renacimiento español, el cual se introduce a finales del siglo XV, debiendo luchar contra las formas góticas y mudéjares que estaban firmemente arraigadas en la península. Otro factor que favorece esta lentitud en la adopción del Renacimiento en España es la gran influencia de la corte, de la iglesia y de los nobles que controlaban el arte y la cultura, los cuales recelaban de las nuevas formas de carácter humanista y racionalista, es decir, del paganismo renacentista. A pesar de ello, también existieron factores que contribuyeron a la implantación del Renacimiento en España, como fueron las relaciones políticas y económicas con Italia durante la Baja Edad Media. La arquitectura renacentista va evolucionando desde un primer abigarrado mundo decorativo del plateresco hasta la extrema sobriedad del clasicismo puro, llegando a amanerarse luego en sus formas dando lugar al denominado manierismo. Estos movimientos artísticos no se entienden en realidad como estilos arquitectónicos en sí, sino como manifestaciones distintas del mismo Renacimiento, pues los tres toman como base las formas clásicas inspiradas en las culturas griega y romana. El Escorial fue edificado entre 1563 y 1585 por los arquitectos Juan Bautista de Toledo y Juan de Herrera, apoyados por un gran equipo de arquitectos, pintores y escultores provenientes de toda Europa. Los dos arquitectos españoles tienen en común su gran formación humanística en Italia. Los planos de esta singular edificación son realizados por Juan Bautista de Toledo. Su proyecto consistía en un rectángulo con una concepción ortogonal en retícula, rematado por 12 torres. Como ya se ha dicho, el monasterio fue comenzado a construir por Juan Bautista de Toledo, aunque murió en 1567 sin ver terminada la colosal obra. Dejó prácticamente terminada la granjilla de la Fresneda, el patio de los evangelistas y los claustros menores del monasterio, y el viario que unía la villa del Escorial con la granjilla, con el monasterio y con el Camino Real de Madrid. Su ayudante, Juan de Herrera, es el creador de un nuevo estilo, el estilo herreriano o escurialense, que se caracteriza por la ausencia decorativa, la búsqueda de proporciones matemáticas entre los elementos constructivos, el empleo de orden gigante, el predominio de las líneas horizontales y cubiertas exteriores de pizarra. Estas características las encontramos en el Escorial, simbiosis de monasterio, palacio y templo, además de panteón real. El Escorial es un conjunto monarcal, palacio y templo. Se concibió como un gran espacio rectangular articulado por diversos patios de distintas dimensiones, que iban ordenando sus funciones y centrado por el eje de la basílica y su atrio, que definía su entrada principal. Uno de sus rasgos es la austeridad clasicista que impregna todo el edificio, despojando a la piedra de todo ornamento. Busca así la esencia de la arquitectura, potenciando al máximo su monumentalidad y grandeza de la construcción. De las 12 torres proyectadas en principio, Herrera construiría solo 6. 2 torres campanario que se sitúan a los pies de la iglesia y 4 torres que, situadas en los ángulos y terminadas en agujas piramidales, flanquean el edificio del que sobresale la gran cúpula. A lo largo de las fachadas este y sur, el edificio se complementó con jardines situados a varios niveles que desembocan en las huertas y el estanque. Si bien el edificio fue realizado como un todo armónico, destaca el eje central en el que se encuentra la iglesia como el nuevo templo de Salomón, el palacio real como símbolo del poder, en íntima simbiosis con la religión, y por último el templo de la sabiduría representado por la biblioteca. En el muro de granito con una sucesión de ventanas dispuestas geométricamente, lisas, sin molduras ni cornisas, destaca la portada central. Herrera la compuso por medio de 2 pisos con columnas gigantes dóricas, el de abajo y jónicas en el superior, rematado este con un frontón triangular con tímpano y adornado por almenas con esferas de bronce dorado. A través de la portada se accede al patio de los Reyes, obra de Juan Bautista de Toledo, en cuyo lado este se levanta la fachada de la iglesia, obra de Herrera. En ella destacan las columnas de orden dórico o toscano, entre las que se encuentran las estatuas de los 6 reyes de Israel, realizados por Monegro, en clara alusión al valor del Escorial como nuevo templo de Salomón. La iglesia, trazada por Paciotto pero modificada por Herrera, es de planta de cruz griega, aunque alargada en el lado oeste por un vestíbulo, llamado sotocoro, sobre el que se dispone un coro para los religiosos. El crucero está coronado por una cúpula inspirada en la que Bramante proyectó para San Pedro del Vaticano, rematada por un capitel de pizarra ochavado en pirámide y soportada por 4 grandes pilares, adornados con pilastras de orden dórico.
Al fondo del presbiterio se encuentra el altar mayor levantado sobre una escalinata y presidido por el majestuoso retablo en jaspe, mármol y bronce, obra de Pompeyo. Situada en la segunda planta, adosada a la portada principal, la biblioteca es un amplio salón cubierto por bóveda de cañón dividida en 7 tramos por arcos formeros en los que se desarrolla una decoración alegórica de la ciencia realizada por Tibaldi y Granello, considerado el conjunto pictórico más valioso del Escorial. Del resto de las partes del palacio, destaca en el ángulo sureste el patio de los Evangelistas, realizado por Juan Bautista de Toledo e inspirado en el Palacio Farnesio de San Galo en Roma. Realizado en 2 pisos de arcadas sobre pilares adornados en el piso inferior con columnas de orden dórico y el superior de orden jónico. En su centro, Herrera realizó el templete octogonal inspirado en el de San Pietro in Montorio, adornado con las esculturas de los 4 evangelistas, obra de Monegro que dan nombre al patio. A pesar de la contenida decoración que predomina en todo el recinto, entre sus muros se alberga todo un vasto ciclo pictórico, estructurado dentro de un riguroso programa iconográfico propuesto por teólogos y pensadores. Asimismo, obras pictóricas de Tiziano, el Veronés, el Greco, Van der Weyden o Bruegel están distribuidas por todo el edificio. Uno de los grandes valores del Escorial es que en él se elaboran las nuevas concepciones estéticas de la arquitectura del último tercio del siglo XVI español, cuyo eje fundamental será el clasicismo italiano. Felipe II será el motor de este cambio, impulsando el conocimiento de la tratadística arquitectónica italiana y patrocinando la traducción de importantes obras. Desde el exterior, la sensación es de macizo, de predominio de las líneas horizontales. Este predominio del horizontal solo se atenúa por las 4 torres cuadradas acabadas en capiteles. Sin embargo, aparece de nuevo cornisas horizontales que dividen el cuerpo cuadrado de las torres situadas en los ángulos y la cúpula de la iglesia. Junto con el rigor en la simetría, otra característica es la rígida severidad y austeridad decorativa, ausencia prácticamente total del ornamental y con un predominio del muro. Esta austeridad se rompe, sin embargo, en la fachada principal, con la aparición de 3 puertas rematadas con frontones que sobresalen del tejado. El Escorial se convierte así en una verdadera síntesis plástica de todas las artes. Su ambicioso programa, su multiplicidad de funciones y su estructura interna hicieron del Escorial un ejemplo de la nueva arquitectura de la monarquía absoluta, sujeta a los principios ideológicos de la Contrarreforma. Como curiosidad, el monasterio tiene significado propagandístico, al mostrar la grandeza de la monarquía hispánica y la vinculación entre poder temporal y espiritual.